Algo que me ayuda a mí en la preparación de las clases para ver estos aspectos es detenerme en 2 o 3 preguntas. ¿Cuál era el problema visible, verdad? El que estaba a la vista de todo el mundo, de todos los que estaban allí. En segundo lugar, ¿qué repercusiones traían esas situaciones a la vida emocional del personaje? Y en tercer lugar, ¿cómo afectaba eso su vida espiritual o su relación con Dios? Vamos a utilizar el ejemplo de Zaqueo en Lucas 19. ¿Cuál era el problema visible de Zaqueo? Era bajo de estatura, era publicano, era rico, probablemente tenía pocos amigos. La gente criticó a Jesús por estar con él, con lo cual era visible que era un hombre pecador, que robaba, que mentía, que engañaba y quién sabe qué cosas más hacía Zaqueo. ¿Qué repercusiones podía traer esto a la vida emocional de Zaqueo? Pues ser bajito podía ser pues que estuviese de pequeño acomplejado. Sabemos que algunos niños son crueles e intolerantes con las personas que son diferentes. No sabemos cuánta burla había sobre la condición de Zaqueo cuando era pequeño, que lo llevaron a querer vengarse de todos los que estaban a su alrededor. A veces digo yo, cuando estoy narrando la historia, que él de pequeño, mientras lo estaban acusando, se estaban burlando de él, o no podía jugar ciertos deportes porque era bajito. Todo lo que él pensaba decía, cuando sea mayor, cuando sea mayor. Esto lo podemos imaginar sin inventar, porque conocemos cómo son los niños con los que son diferentes. Entonces, los celos por aquellos que tenían un tamaño normal, e incluso probablemente le costaba encontrar chicas, novias, esposa. Pues a todos estos conflictos le podemos sacar provecho de lo que ocurría que dentro del corazón de Zaqueo. Una condición que pudo haber generado el rechazo, la burla de las primeras personas que estaban alrededor de su vida. Los mecanismos de defensa que tuvo que desarrollar para ser fuerte, para salir a la calle, para ir a estudiar o donde tuviese que ir, a la sinagoga misma. ¿Y cómo lo sé? Porque dice la Escritura que él estaba perdido. Lo dijo Jesús en el verso 10, he venido a buscar y a salvar, ¿qué? Lo que se había perdido. Todos los demás murmuraban porque estaba en casa de un hombre, ¿qué? Pecador. Entonces Zaqueo desde toda su vida estaba desarrollando un mundo interior que solo Jesús conocía. Entonces el problema de Zaqueo no era que era bajito, era todos los demás. Zaqueo con sus engaños tendría que mentir mucho, que robar mucho, tendría que saquear, ¿no? Y todos los demás lo sabían, era evidente. Entonces hemos visto ya que era evidente y hemos mirado también qué repercusiones esto tenía dentro de sí. Y cada personaje en la escritura tiene una situación visible, evidente, un problema físico o un problema social o un problema como grupo, como pueblo. Y esa era la situación, pero otra era la situación que se desataba dentro de ellos, dentro de sus emociones, y tenemos que hablarlas. ¿Para qué? Para ayudarlos a ellos a madurar y para que ellos aprendan que Dios tiene poder. ¿Para qué? Para obrar dentro de ellos y no los deja ahí tirados con las cosas que están sintiendo. Zaqueo es la historia perfecta para hablar de abusos, de los que son diferentes, de los complejos de inferioridad, incluso del complejo de superioridad una vez que llegó a ser rico y jefe de los publicanos. Es la historia perfecta para hablar de engaños, de robos, ¿verdad? De todas estas situaciones que son reales o hipotéticas, basándonos en toda la situación que describe la Escritura acerca de la vida de Zaqueo. Tenemos que tocar esos aspectos porque, como dije al principio, nosotros hacemos puente. ¿Entre qué? Entre el alma del niño joven y Dios mismo, rogando a Dios por medio nuestro y nosotros a ellos reconciliados con Dios. Reconcilia esas emociones, esos sentimientos, esa alma, ¿verdad? Un alma que está o puede estar como la del personaje bíblico y que necesita desesperadamente la acción de Dios antes de que sus corazones se endurezcan, como dice Hebreos, por el engaño del pecado. ¿Y qué es lo que dice Hebreos que nos libra del engaño del pecado? La exhortación, exhortándonos
unos a otros, ¿verdad? Entonces, si simplemente le decimos al niño lo que no debe sentir y aprovechamos, no debes robar, no debes mentir, no debes engañar, no debes tener amargura, ira, celos, no debes tener malos sentimientos con tus padres, pero la realidad es que todos nuestros niños y jóvenes están pasando ese tipo de situación y cuando les decimos lo que no deben sentir, ¿qué hacemos? Dejamos una carga pesada y una información incompleta, sin las buenas nuevas del Evangelio. Además, cada uno de ellos ya sabe lo que siente. Entonces aprovechamos al personaje y no estamos atacando al niño directamente. Ya hemos hablado de cuáles eran los problemas visibles de Zaqueo, que podemos ver nosotros en la Escritura y que veían todos los demás. Hemos hablado de las repercusiones que a nivel emocional eso podían traer a su vida. Ahora vamos a hablar de qué repercusiones espirituales esto tenía para su vida, qué problemas tenía él con Dios. Robar, mentir, engañar. Si Zaqueo moría en ese momento, según la Escritura, primero no tenía un corazón de niño, lo había perdido. Era un corazón más bien maquiavélico, pecador, como dice la misma Escritura, perdido, como dice la misma Escritura. Así que en ese momento de su vida llegó Jesús. ¿Por qué? Porque era un problema con Dios. ¿Era un problema para Zaqueo ser bajo de estatura? No. ¿Era un problema ser publicano? No necesariamente. Si hubiera sido honesto y legal, no. Pero en su caso sí era deshonesto e ilegal. ¿Era un problema ser rico? Depende. ¿Cómo se había hecho rico, verdad? ¿Era un problema espiritual hablando de Bartimeo ser ciego o el otro ser cojo o el otro ser leproso? No era ese el problema. El problema con Dios estaba dentro de su corazón. Dios hizo todos esos milagros para que nosotros entendiéramos y, como decía en aquel tiempo, para que ellos creyesen en Él. Así que esto me lleva de nuevo al punto de que la sanidad física o la liberación física de un pueblo no es la totalidad o el final de la historia bíblica que estamos narrando, sino lo que Dios hizo sobre todo en los corazones de cada uno de ellos. La vida de Zaqueo era un reflejo de estar metido en un gran problema con Dios mismo, en un problema espiritual, en un problema eterno. No había excusas en el tamaño de Zaqueo para comportarse de la manera que lo estaba haciendo, no delante de Dios. Probablemente él se engañaba a sí mismo, ¿no? Y acusaba a los demás, pero no las hay. Y fue su encuentro con Jesús lo que le alumbró los ojos de su entendimiento a esta realidad. Jesús tuvo que buscarlo entre unas ramas de un árbol e ir a su casa para comer con él de lo necesitado que estaba por dentro de la oscuridad de su corazón y de su alma. Y ahí estamos nosotros a través de la historia bíblica, aprovechando lo que está escrito para unir ese corazón con el único que le puede sanar. Muchas personas salen adelante muy dignamente y de eso me alegro, pero la realidad es que hay muchas otras que no, que continúan heridas y que nos llegan al salón de escuela bíblica y les narramos un milagro externo, sin hablar de lo que Dios quiere hacer en sus corazones. Cristo vino a salvar sus almas sobre todo y por eso dice la Escritura que la ley del Señor es perfecta, que convierte que el alma, que hace sabio al sencillo. Así que repito, ¿cuál era el problema visible? El que estaba a vista de todos. ¿Qué repercusiones traía eso a su vida emocional? Pero ¿cómo afectaba esto a su vida espiritual o a su relación con Dios? Así que hablando de las preguntas que nos podemos hacer a la hora de desarrollar la historia bíblica, hemos dicho uno, ¿quién es o quiénes son los personajes? En segundo lugar, ¿dónde estaban? ¿En qué lugar estaban? En tercer lugar, ¿quién lo dijo y por qué lo dijo? En cuarto lugar, hemos dicho cuál era la situación o el problema que los aquejaba. Eso es todo lo que hemos estado desarrollando durante estos 10-15 minutos. ¿Cuál era el problema que lo aquejaba? Entonces, en quinto lugar, vamos a ver qué dijo e hizo Dios acerca de lo que estaba sucediendo. Es lo que más vamos a enfatizar durante el desarrollo de la historia bíblica. Recuerden que Él, Cristo Jesús, Dios, es el protagonista mayor.
Aunque narremos cosas del corazón, ya he dicho que no debemos exaltar las emociones y los sentimientos para quedarnos ahí o para que sean más grandes que Jesucristo, sino para llevarles a un nivel en que podamos hablar de ellas, pero que la idea que quede grabada en sus mentes y en sus corazones sea Dios y lo que hizo. Que no nos quedemos en quién era malo o bueno, qué deben o no deben hacer, sino en el poder de Dios que actúa en el ser humano para capacitarles para la obediencia a sus mandamientos, que redundan en el bien propio y en el bien de todos los que les rodean, y sobre todo en una sanidad que les va a permitir permanecer en un corazón limpio, puro o por lo menos dependiente de Dios, y que cuando abran los ojos en la eternidad pueda decir Jesús: ven, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y así continuamos narrando la historia hasta concluir, hasta cerrar lo que llamamos el clímax de la historia, que es cuando se resuelve el conflicto, cuando se resuelve el problema. En el caso de las historias bíblicas es el momento en que se sana el enfermo, se resucita al muerto, se gana la pelea, la batalla, Dios libra del horno, del león, de ser ahogados o derrotados por los egipcios. No creo que haga falta mucho más hablar del desarrollo de la historia con esto que hemos dicho, porque ya está escrito en la Biblia y ampliado en el manual que estemos utilizando. Sin embargo, es necesario recordar que Dios es lo más importante en cada narración y en el desarrollo de la misma, porque Él es el protagonista de la escritura y de cada historia que está ahí redactada. Es importante no desvelar la conclusión antes de tiempo, como hemos dicho, dejar el milagro o la solución ¿para qué? Para el final. Es lo que hace todo narrador o escritor que se precie y que pretende tener la atención o el interés del lector u oyente hasta el final de la historia. Después de concluir la historia, que ya hayamos dicho qué ocurrió, qué hizo Dios, pues no deberíamos seguir hablando tanto, ¿no? Una vez que ya conocen qué pasó, ya pierden el interés, bajan el nivel de atención y es mejor que se queden con la idea de lo que ocurrió, de que fue interesante, a que marchen para casa pensando qué aburrido. ¿Por qué? Por los 15 minutos que nos hemos extendido hablando y hablando y hablando cuando ya se resolvió el conflicto. Y hemos dicho que no lo digamos ni en la introducción, ni lo digamos durante el desarrollo, que no contemos toda la historia en una oración, sino que dejemos la solución, aunque ellos sepan la historia, que lo dejemos hasta el final y utilicemos métodos para que ellos no lo digan. Así que después de concluir la historia damos una pequeña aplicación de la historia para sus vidas cotidianas y diarias, y lo vamos a ver en la próxima sesión, que es una aplicación y cómo podemos hacerla. A veces cometemos el error de quedarnos hablando, amonestando, y lo que hacemos es alargar el tiempo y algunos grupos no lo aguantan, otros sí, que lo aguantan y entonces te das cuenta y puedes seguir hablando con ellos. Y si quieres que queden contigo, pues hazles preguntas para ver qué es lo que Dios ha hablado a sus vidas y ver cómo pueden mejorar o qué es lo que les ha parecido interesante de la clase. En el caso de Zaqueo podemos concluir: pero vino Cristo, el autor de la vida, el que había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, y buscó a Zaqueo aún metido dentro de un árbol y fue con él a comer a su casa. Ni el mismo Zaqueo podía imaginar que Jesús iba a su casa, ni todos los demás que estaban mirando. Así que Zaqueo fue convencido de pecado y dijo: yo voy a devolver todo lo que he robado, y pidió perdón y misericordia al Señor. Zaqueo se dio cuenta que Jesús sabía absolutamente todo acerca de él, cada céntimo que había robado, cada mentira, cada engaño, cada viejita que había estafado, pero vio también la grande misericordia y la gran provisión de Dios cuando nos arrepentimos. Supo que de Dios no nos podemos esconder, y eso hizo que devolviera, como dice la Escritura, todo lo que había robado. Jesús vino a su vida, tocó su corazón, tocó su pecado, perdonó su maldad, sanó su amargura y obró en su vida y transformó todo su ser. Y esa es nuestra clave. Eso es lo más importante de la historia de Zaqueo. No que era pequeño, no que subió a un árbol.
Es interesante y la Biblia nos da estos detalles para que añadamos interés a la narración. Lo más importante fue que Jesús lo fue a buscar a ese árbol. Este es el motivo por el cual Dios nos ha puesto a relatar las historias, para dejarles saber a nuestros niños y jóvenes el gran poder de Dios para verlo todo, saberlo todo y aún así querer intervenir, restaurar y sanarnos. Y si cerramos cada historia de esta manera, exaltando a Dios y lo que Dios hizo, magnificamos su nombre, magnificamos su poder y lo que Él quiere hacer en la vida de cada uno de ellos. No olvidarnos de que sí es excepcional que el pueblo hebreo cruzara el Mar Rojo, pero que fue Dios el que lo abrió. Y en la historia de Bartimeo no fue solamente que él recibió la vista, fue que Jesús lo mandó a llamar mientras él estaba gritando su nombre y transformó toda su vida, desde su cuerpo, sus ojos, hasta su corazón. Así que a la hora de estudiar la historia que nos corresponde esa semana o cuando nos toque, debemos hacernos algunas preguntas para hacer bien ese puente entre, digamos, el alma del niño y el corazón de Dios, para que haya unión, para que haya sanidad, para que ocurran todos estos milagros de los que hemos hablado. No tiene que ser tan complejo ni tan amplio como lo estamos discutiendo aquí en esta clase, por eso les dejo anotadas las 5 preguntas y, claro, algunos detalles dentro de cada pregunta, pero yo, claro, lógicamente yo tengo que ampliar el concepto para ser clara y que se me entienda mejor. Así que para concluir, vamos a recordar que en el desarrollo de la historia nosotros vemos 2 aspectos vitales, y es el corazón humano necesitando desesperadamente a Dios, y que Dios quiere también de todas maneras posibles alcanzar y reconciliar consigo mismo a cada una de estas personas o personitas que tenemos delante de nosotros, y que nuestra tarea es reconciliarlos a través de las historias con Dios, para que el corazón de nuestros niños o jóvenes vayan siendo transformados a la imagen de Cristo. Lógicamente nosotros como puentes tenemos que estar reconciliados con Dios nosotros mismos. Así que el Señor les bendiga mucho y espero literalmente y realmente pues que hayamos aprendido mucho. Un abrazo.